reinicios inexplicables, pantallazos azules en el sistema operativo Windows 10 o Windows 11, funcionamiento inestable de nuestra computadora, etcétera. Te acabo de describir los errores más comunes en el sistema operativo Windows 10 o Windows 11. En muchas ocasiones no sabemos por qué, o bueno, pensamos que no sabemos por qué, pero voy a decirte que casi seguro que detrás de todos estos fallos esté posiblemente está KMS Pisco o KMS Auto, o incluso activando el sistema operativo por comandos en el PowerShell. Bien chicos, he creado una máquina virtual en la cual he instalado un Windows lo he activado mediante el PowerShell con una línea de comandos para que veáis lo que ocurre y en cómo nos afecta activarlo tanto con línea de comandos como con el KS Pisco. En mi caso lo he activado por un PowerShell con una línea de comandos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Atrás podemos ver una línea de comandos que se han utilizado para activar el sistema operativo. O sea, venimos a inicio, vamos a regedit y nos aparece la ventana de registro, hacemos el registro y vamos a ver el editor del registro de Windows. Esto es una parte muy importante en el sistema operativo. Imagínate generar modificaciones en este apartado concretamente. Lo primero que se cambia es la clave de producto en el registro. Lo puedes comprobar en tu PC si tienes activado Windows 10 o Windows 11. Con algún activado, claro. Abres el registro, vamos a chequear local machine, después desplegamos software, vamos a la carpeta Microsoft y bajamos casi hasta el final del todo y buscamos la carpeta Windows NT. Abrimos y vamos a Current Version Software Protection Platform. Aquí es donde se almacenan las claves de licencia. Vamos a ver la parte central. Vamos a ver dos cosas que se han modificado. Primero, se ha modificado el backup product key. Hay una clave de producto que nos ha puesto el propio activador. Si buscamos esa clave de producto en internet van a aparecer un montón de páginas, porque es una clave de las antiguas de las que nos dejaban para probar el producto. Segunda modificación es se hacen modificaciones en el registro de Windows 10 o Windows 11. Bajamos hasta encontrar Key Management Service Name y fíjate lo que nos aparece. Nos aparece KMS digivoice.ir. Eso no es un servidor oficial de Microsoft, eso es un servidor pirata. Quiere decir que alguien ha puesto un servidor controlado por una persona o muchas personas, por lo tanto, nuestro PC se va a conectar a ese servidor para activar el sistema operativo. Por lo tanto, ya podemos pensar que nos estamos conectando a un servidor que no sabemos quién lo gestiona y claro, no va a tener buenas intenciones. Seguramente sea con malas gestiones. La tercera modificación es desactivación de servicios de seguridad. Ojo que esto es grave. Vamos a ir a Check Local Machine para comprobarlo. Ocurre en Control Set, seleccionamos servicios, la desplegamos y vamos a Security Share Service. Y aquí vamos a ver los valores que contiene esta clave de registro. Hay una gran diferencia entre un activado legalmente y otro por comando CMD o con Capisco. Si lo ha generado con comando CMD no se genera ninguna, pero como usted dice KSM Pico
Esos activadores nos van a desactivar los servicios o crear unas reglas de Windows Defender para los servidores de estado. Es la diferencia entre hacerlo con un ejecutable o con comandos de PowerShell. La peor opción, desde luego, es utilizar KMS Pico o el otro. Aunque con comandos de PowerShell creamos modificaciones iguales. Bueno, otra modificación es la programación de tareas automáticas. Vamos a inicio, vamos a programador de tareas y biblioteca de programación de tareas. Y fijaros que tenemos una tarea con KMS Auto que se ejecuta cada 25 días a las 10 de la mañana y que además se va a repetir indefinidamente. Esto también lo generan los activadores KMS Pico y KMS Auto. Por lo tanto, tenemos una tarea automática que se ejecuta en nuestro PC cada 25 días. ¿Qué hace entonces, ¿qué hace esta tarea? Pues fijaros, vamos a acciones e inicia un programa que es el ejecutable, KMS Auto Exit. ¿Veis? Automáticamente se copia dentro de WinDir y vamos a ver lo que es WinDir. En ejecutar escribimos WinDir y vemos que está copiado el activador dentro de este Windows y lo veis aquí donde está, ¿veis? No lo hemos copiado manualmente, se ha copiado él solo y se auto ejecuta cada 25 días, con lo que, bueno, otra modificación que es la quinta, veréis lo que ocurre, que crean los activadores KS Mico y KMS Auto, es la modificación de los archivos host. Lo tenemos en C, Windows, System, System32, carpeta drivers, etc. El archivo host tenemos aquí. Fijaros, ¿qué es el archivo host? Es un archivo de texto simple, utilizado para el sistema operativo, para mapear nombres de dominio o direcciones IP. Es como si fuera una mini DNS, ¿vale? Si vamos a botón derecho, vamos a ver el contenido, abrimos el blog de notas y fijaros todas las modificaciones. En esta ocasión lo hemos activado con comandos CMD o PowerShell, pero el KMS Pico y el KMS Auto sí lo modifican. Aquí, en ese caso, añadirían líneas hacia otros servidores, que no serían poco fiables. Agregarían entradas legítimas a servidores piratas. Así engañan al sistema operativo, haciéndoles creer que está siendo activado por un servidor válido, pero lo está engañando y está yendo a los servidores que no son ellos. Sexta modificación que se crea y es desactivar la verificación en línea de los comandos. En el registro de Windows vamos a Hey Local Machine y en la política de políticas, software políticas, descargamos de Microsoft, Windows NT y ahora buscaremos la carpeta Software Protection Platform. Como podemos ver, tenemos una clave de registro donde nos deshabilita el Windows Defender. O sea, nos ha desactivado el antivirus para esta regla en concreto. Es muy importante que depende de dónde lo hayamos descargado, porque como son de código abierto, puede que haya gente que lo haya modificado más y entonces tendremos más problemas. Séptima modificación, creación de certificados falsos. Vamos a ver si la activación... Vamos a la carpeta software, vamos a Microsoft, buscamos System Certificates y aquí lo tenemos en blanco, porque lo hemos hecho con comandos o PowerShell. Si lo hubiéramos hecho con KMS Pico o KMS Auto, nos hubiera creado aquí otros dos certificados falsos. Eso sería un error muy grave. Bueno, tanto los comandos CMD como los PowerShell, ya os digo que no merecen la pena. Los tuyos son súper peligrosos
y merece la pena registrarlo. Perfecto. Siempre que utilicemos este tipo de activaciones, siempre se nos queda activado el puerto, se nos queda siempre abierto el puerto, veréis, fijaros, 1688. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que podemos tener acceso a puertas traseras, backdoors, etcétera, etcétera, etcétera. Abrimos el símbolo del sistema, ejecutamos como administrador, le decimos que sí y escribimos netstat, espacio, guión medio, AN y pulsamos Enter. Aquí nos van a aparecer todos los puertos que se utilizan en nuestra computadora. Lo que pone listen es escuchando. ¿Veis? Y el puerto 1688 siempre está escuchando. Cualquier activador pirata utiliza el puerto 1688 para conectarse a sus servidores. ¿Y qué pueden hacernos con el puerto 1688 abierto? Y que va a estar conectado a un servidor pirata que lo controla una tercera persona o varias personas. Pues bueno, seguro que no tengan buena intención ninguno. Y fijaros, por el puerto 1688, fijaros, hasta 9 ataques. Un ataque más in the middle, o hombre en el medio. ¿Vale? El hombre en el medio quiere decir que ellos se ponen en medio y tal. 2. Distribución de malware. O sea, pueden instalar troyanos, virus, ransomware. Ataques de ransomware, el 3. Y encriptarían nuestros archivos y nos pedirían un rescate. 4. Ataques de rendimiento DNS. Es decir, pueden hacer que nuestro equipo se conecte a un servidor malicioso donde podrán ejecutar scripts y robarnos malware, etcétera, etcétera. El 5, exploit de sistema. Es decir, un exploit exitoso podría darle a los atacantes un acceso a nuestro sistema operativo. 6, botnets y control remoto. Los atacantes pueden utilizar el puerto 1688 para poner nuestro equipo en una botnet y así trabajar como zombies. ¿Vale? Y no tendríamos conocimiento. Veremos que nuestra CPU va súper lenta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, 7. Filtración personal o empresarial. Bueno, pueden vender nuestra información a terceros, etcétera. Ataques de puerta trasera o backdoor. Otorga a los atacantes un acceso continuo a nuestro sistema, permitiendo acceder al equipo de forma remota, etcétera. Y el último, escaneo y explotación de vulnerabilidades del sistema. Pueden escanear los puertos, detectar otras vulnerabilidades, otros servicios que tengamos, y así ver si hay alguna vulnerabilidad y así hacernos muchísimo más daño. Estos serían los 9 ataques que pueden hacer utilizando el puerto 1688. En ese artículo os dejaré el enlace en la descripción como siempre. Podéis ver todos los peligros que pueden hacer. Como siempre lo dejaré en el comentario fijado o en la descripción. Una vez que sabemos todo lo que hacen los activadores. Bien, ahora voy a explicaros qué es lo que podéis hacer para activar vuestro Windows de una forma bien y correcta. Aquí en mi canal podéis ver, veréis, si entráis en mi canal, os dejaré de todas maneras en la descripción un enlace a ese vídeo. Fijaros que aquí tenemos, fijaros, aquí veis, wow, activar tu Windows. Aquí tenéis el vídeo en el canal donde podéis ver cómo activar Windows de una forma muy barata y económica. Nos vemos en el siguiente vídeo.